Hola, continuando con el módulo de hemodinamia, nos centraremos hoy en el estudio de la función venosa. Teniendo en cuenta el funcionamiento acoplado y la interdependencia de los distintos componentes del sistema cardiovascular, comprender la fisiología del sistema venoso resulta esencial para comprender globalmente la fisiología cardiovascular. Sin embargo, cabe señalar que existe en la bibliografía un gran desbalance entre la información relativa al corazón y el sistema arterial y aquella destinada al sistema venoso. Consecuentemente, la información disponible acerca de las propiedades y el comportamiento venoso es limitada. La importancia e impacto de la enfermedad arterial en términos de mortalidad y costo económico quizá contribuyan a explicar el predominio de trabajos destinados a conocer la fisiología y fisiopatología arterial respecto a aquellos abocados al estudio del sistema venoso. Por otra parte, características particulares del sistema venoso y limitaciones en los abordajes metodológicos para su estudio también pueden haber contribuido al lento, en términos relativos, avance en la caracterización de la hemodinamia y biomecánica de las venas. En lo que sigue, trataremos de abordar la fisiología venosa considerando y analizando la información disponible. Desde el punto de vista hemodinámico, dos funciones centrales son atribuidas al sistema venoso: la de recolección y conducción sanguínea de retorno al corazón y la de reservorio de sangre. A priori, estas dos funciones parecerían antagónicas, sin embargo, ambas son desempeñadas por el sistema venoso en forma simultánea y en condiciones fisiológicas ajustadas en todo momento a los distintos requerimientos del organismo. Son esas funciones hemodinámicas atribuidas al sistema venoso que han fundamentado los conceptos clásicos que definen al sistema venoso como un sistema de bajas presiones, baja pulsatilidad, baja resistencia y que presenta un comportamiento puramente elástico con una elevada complacencia. Estos conceptos clásicos son válidos, pero como veremos más adelante, no se aplican siempre ni a todos los componentes del sistema venoso. La función de reservorio del sistema venoso puede ponerse en evidencia a partir del análisis de la siguiente tabla que muestra la distribución del volumen sanguíneo en las distintas regiones para un sujeto en condiciones de reposo. En forma esquemática podríamos decir que mientras en las arterias en condiciones de reposo físico se encuentra aproximadamente un 15% del volumen sanguíneo total, o volemia, en el sistema venoso se encuentra en cualquier momento alrededor de 2/3 partes de ese volumen. La gran capacidad del sistema venoso de alojar una gran proporción del volumen sanguíneo se ha atribuido a una elevada área de sección transversal y a la elevada distensibilidad o complacencia venosa. La capacidad de alojar volumen o de reservorio para una vena puede ser analizada a partir de la siguiente figura, que representa el esquema clásico en el que se compara los cambios en volumen de una arteria, en este caso la aorta, y de una vena en relación o en función de los cambios en presión, considerando niveles de presión los niveles de presión que cada uno de los vasos habitualmente trabaja. Centrándonos en el análisis del comportamiento de la vena, podemos identificar en esta respuesta que existen dos claras fases en el que el comportamiento biomecánico de la vena es bien distinto. En una fase inicial podemos evidenciar que se pueden lograr grandes cambios en volumen con mínimos cambios en presión. Es decir, en esta primera fase existe una gran capacidad de alojar volumen sin que eso signifique grandes modificaciones en la presión que hay a nivel de la vena. Es decir, en esta primera fase el vaso se comporta mostrando una elevada complacencia. Sin embargo, a partir de determinado momento existe un cambio en la pendiente de la relación volumen-presión, de manera tal que a medida que aumenta la presión, las venas
muestran una complacencia cada vez menor, es decir, hay menores cambios en volumen para un determinado cambio de presión. Es decir, a partir de un determinado momento, ¿sí?, nuevos cambios en presión determinan, o similares cambios en presión, determinan cambios en volúmenes mucho menores. Esto es similar a lo observado en las arterias y que ya seguramente han analizado en instancias previas, que se define como la existencia de un comportamiento elástico no lineal, de manera que a mayores presiones las venas presentan niveles de complacencia cada vez menor. Por otro lado, si analizamos esta fase y visualizamos lo que ocurre desde el punto de vista de la geometría de la vena, vemos que la primera fase de elevada complacencia a bajas presiones se debe principalmente a cambios geométricos de la vena y no a las propiedades intrínsecas de la pared, es decir, no a las propiedades biomecánicas de la pared venosa, sino que está relacionado con la adopción de la forma cilíndrica, es decir, en una primera fase de elevada complacencia relacionada fundamentalmente con cambios geométricos. A esta primera fase le sigue una segunda fase en la que la complacencia se reduce, es decir, la vena se vuelve más rígida y que ahí sí estaría relacionado o básicamente estaría vinculado a las propiedades viscoelásticas de la vena que estamos estudiando. Las señales representan los valores de presión y diámetro obtenidos en un segmento venoso y montado en un simulador circulatorio y que es solicitado en forma cíclica mediante la acción de una bomba pulsátil que genera un flujo en el circuito. A partir de las señales obtenidas de presión y de diámetro, obtenemos la gráfica presión en función de diámetro para el segmento estudiado. El análisis del siguiente gráfico pone en evidencia que las propiedades del vaso varían durante la carga y la descarga. Cuando existe una solicitación del material, el vaso se mueve por esta curva. Una vez que cesa el estímulo que solicitaba el material, permitimos la relajación y el retroceso del segmento venoso y vemos que, a diferencia de lo que ocurría durante la fase de descarga, la fase de descarga recorre un camino diferente. De esa manera, ambas ramas de carga y de descarga encierran un área de histéresis, algo similar a lo que ustedes ya han visto cuando estudiaron el sistema arterial y por tanto fácilmente reconocen que esta área representa la existencia de un comportamiento viscoso en la pared venosa similar al que había sido descrito para el sistema arterial. Entonces ahora ponemos en evidencia a partir de este análisis que la concepción clásica de que el sistema venoso se comporta como un sistema puramente elástico y que tiene una elevada complacencia, tiene limitaciones. Por un lado, el sistema venoso tiene un comportamiento viscoelástico y por otro lado, esa viscoelasticidad y ese en particular el comportamiento elástico es no lineal, de manera que la complacencia disminuye a medida que aumenta el nivel de presión que hay a nivel del vaso. Cabe señalar, para que no nos confundamos, que a diferencia de lo que habíamos observado en estos gráficos, en que la relación que se definía era en las presión en el eje de las X y volumen en el eje de las Y, de manera tal que la pendiente del gráfico es la complacencia, en este caso el gráfico está dibujado de forma tal que tenemos diámetro en el eje de las X y presión en el eje de las Y, de manera tal que cuando yo
analizo la pendiente, en vez de definirse como complacencia, hablo de elasticidad. El fenómeno que estamos visualizando es el mismo y lo que vemos es que a bajas presiones, ¿sí?, existe baja elasticidad en el segmento venoso estudiado, o lo que es lo mismo, elevada complacencia. Esta fase se corresponde con esta otra de aquí, mientras que a medida que progreso en los niveles de presión, me encuentro que cambia la pendiente y la elasticidad aumenta, o lo que es lo mismo, la complacencia pendiente del gráfico disminuye. Ahora bien, cabría preguntarnos cuál es el significado fisiológico o la importancia que podría tener desde el punto de vista fisiológico este comportamiento viscoelástico y no lineal de las venas. Al respecto, la viscoelasticidad y falta de linealidad de la respuesta venosa podría entenderse como sigue. La menor complacencia o mayor rigidez a mayores volúmenes limitaría la acumulación de volumen en el sistema venoso, acumulación que podría comprometer la función de retorno, sobrecargar la pared venosa y también, no perdamos de vista, alterar el intercambio a nivel de la microcirculación, ya que aumentos de las presiones en el sistema venoso se van a ver reflejados hacia atrás y quien se encuentra a ese nivel es el componente microcirculatorio del sistema cardiovascular. La respuesta viscosa, en tanto, determina disipación energética. Habíamos dicho que lo que hace es un filtrado, ¿sí?, de manera que los componentes de alta frecuencia que podrían determinar alteraciones de la pared arterial no se transmiten al diámetro. De esa manera, la disipación energética relacionada con el comportamiento viscoso de las venas ejerce un rol protector sobre la propia pared del vaso. Pasemos ahora a analizar la función de recolección y conducción del sistema venoso. Al respecto, el sistema venoso desempeña la función de recolección y conducción sanguínea que posibilita el retorno de la sangre desde la microcirculación a las aurículas. Si tenemos presente, si recordamos que el flujo en cualquier sistema, ya sea arterial o venoso, depende de la relación entre gradientes de presión y resistencia, y la resistencia, que se la opone al flujo, podemos identificar los distintos componentes determinantes o condicionantes de que efectivamente ocurra el retorno venoso a través del sistema. En el caso de las venas, la resistencia depende de factores intrínsecos relacionados con las propias características del vaso, factores extrínsecos y también, como ya han visto, la resistencia también depende de las características de la propia sangre, por ejemplo, de la viscosidad. Al respecto, cabe señalar que el área total o área equivalente de las venas que drenan una región es en promedio 2 o 3 veces la de las arterias a las que acompañan, de manera que al menos por un factor geométrico, la resistencia o impedancia venosa al flujo es muy baja. Acá tenemos los gráficos en los que analizan y caracterizan los cambios en el área de sección transversal equivalente de los distintos sectores del sistema cardiovascular. Por otra parte, es la diferencia de presión, ¿sí?, o gradiente de presión entre la periferia y los vasos centrales la que determina el retorno venoso, o es, digamos, el factor promotor del retorno de la sangre hacia el corazón. Factores que aumentan el retorno venoso lo hacen a través de modificaciones del gradiente de presión centro-periferia. Teniendo en cuenta lo establecido previamente, y dadas las bajas presiones que hay a nivel de la microcirculación y la necesidad de que la sangre fluya desde la microcirculación al sistema venoso y desde el sistema venoso alcance las aurículas, clásicamente es aceptado que las presiones medias en el sistema venoso son muy bajos.
Esto ha llevado a definir, como habíamos visto, clásicamente al sistema venoso como un sistema de bajas presiones y prácticamente estacionario, es decir, no pulsátil, considerando las características, digamos, esto se fundamenta en las características del flujo de salida a nivel de la microcirculación, o sea, bajas presiones y baja pulsatilidad. Si bien en términos generales esta afirmación es cierta, lejos está de ser una verdad absoluta como vamos a ir viendo próximamente. Al respecto, hay algunos segmentos venosos que se encuentran sometidos a elevados niveles de presión, fundamentalmente, y también fundamentalmente en los miembros inferiores y asociados a los cambios posturales. Y por otro lado, hay modificaciones de los niveles de presión que pueden ser aún mayores que los que se observan a nivel del sistema arterial. Antes de proseguir con el análisis de esta función del sistema venoso, creo que es conveniente señalar que el retorno venoso se define, ¿sí?, como el volumen de sangre que regresa al corazón en la unidad de tiempo, expresada esta unidad de tiempo generalmente en minutos. Habitualmente, el término se emplea para designar el retorno sistémico, es decir, el retorno de sangre a la aurícula derecha. Como en estado de equilibrio, en un sistema cerrado como el cardiovascular, la sangre que retorna debe ser igual a la que sale, y como el gasto del ventrículo derecho e izquierdo son promedialmente iguales, el retorno venoso sistémico debe ser congruente con el gasto cardíaco sistémico. Es decir, en condiciones de equilibrio, el retorno venoso es igual al gasto cardíaco. Cabe recordar, si bien ustedes ya lo han analizado, que el gasto cardíaco se define como el volumen de sangre que el ventrículo eyecta en la unidad de tiempo. En tanto, como dijimos, el retorno venoso se define como el volumen de sangre que regresa al corazón en esa unidad de tiempo. El análisis de las curvas de la función vascular y cardíaca nos permitirá comprender la relación entre el gasto cardíaco y el retorno venoso, así como analizar el impacto de diferentes factores sobre esas variables. Por eso, en lo que sigue, me detendré en analizar cómo se construyen y qué características tienen estas distintas curvas. Para comprender cómo se obtiene la curva de función vascular, consideremos el siguiente modelo de circulación sistémica en la que el corazón está representado por una bomba con capacidad de generar un flujo en forma regulada y que es entregado a la aorta. En este sistema, en este modelo del sistema de circulación del modelo de circulación sistémica, el flujo es entregado a la aorta y circula por el sistema arterial, alcanza la red microcirculatoria y es retornado a través del sistema venoso, alcanzando la aurícula derecha. Obtendremos a partir del modelo los registros de la presión auricular derecha y el flujo generado por la bomba, considerado como el gasto cardíaco o flujo sanguíneo, aórtico o flujo de bombeo, que, como dijimos, en estado de equilibrio se va a corresponder en este circuito cerrado con el flujo que retorna a través del sistema venoso a la aurícula derecha. Obtenidos los datos de presión de presión auricular derecha, expresados en milímetros de mercurio, correspondientes a los distintos flujos de volumen o gasto cardíaco o retorno venoso, como quisiéramos denominarlo, vamos a poder ir construyendo el siguiente gráfico, que es la representación o la curva de función vascular. Inicialmente generamos un flujo de 5 litros minuto, similar al gasto cardíaco en reposo. El registro de la presión auricular derecha correspondiente a ese flujo es de aproximadamente 2 milímetros de mercurio. Posteriormente,
paramos el bombeo, apagamos la bomba representando una parada cardíaca. Lo que observamos es que inmediatamente después del apagado de la bomba existe, ¿sí?, cierta circulación sanguínea relacionada con lo que ustedes ya conocen de los determinantes o condicionantes del flujo sanguíneo dentro del sistema vascular. Finalmente, el flujo se detiene. Cuando nosotros analizamos para el flujo cero, ¿cuál es el nivel de presión que encontramos a nivel de la aurícula derecha? Observamos que no se corresponde con un valor cero, sino que el valor de presión auricular derecha corresponde a aproximadamente 7 milímetros de mercurio. El valor registrado se denomina presión media de llenado sistémico. Se explica, ¿sí?, ese valor de presión como el valor de presión que determina la existencia de un volumen sanguíneo dentro del continente representado por el sistema vascular en su conjunto. Al respecto, ese nivel de presión es el mismo, ¿sí?, ese nivel de presión registrado a nivel auricular derecho es el mismo que nosotros hubiéramos registrado si nuestro sitio de registro correspondiera al sistema, a algún sector del árbol arterial, de los capilares o de las venas. Es decir, ese valor de presión registrado a nivel de la aurícula derecha, correspondiente a aproximadamente 7 milímetros de mercurio, es el valor de presión dentro del sistema vascular para un flujo cero. El valor, teniendo en cuenta, ¿sí?, lo que analizamos previamente, el valor registrado depende del volumen vascular y de las propiedades mecánicas del lecho vascular. Esto, de acuerdo a lo que hemos venido analizando, es fácilmente comprensible. De manera tal que, si el volumen de sangre que tuviera el organismo fuera mayor, la presión media de llenado sistémico también sería mayor. De igual manera, a menor complacencia del sistema, la presión media del llenado sistémico también sería mayor. Posteriormente, ¿sí?, nuevamente volvemos a hacer funcionar la bomba y a partir de este valor de flujo cero, ¿sí?, con su correspondiente valor de presión auricular derecha correspondiente a la presión media de llenado sistémico, comenzamos, como decíamos, a hacer funcionar la bomba y vamos en forma progresiva aumentando el flujo que genera y registramos posteriormente los datos que obtenemos a nivel de la aurícula derecha. Al observar los registros de la presión auricular derecha, encontramos que existe una relación inversa. A medida que aumenta el flujo de bombeo, que como sabemos es similar o representa el gasto cardíaco, ¿sí?, a medida que aumenta el flujo de bombeo, la presión auricular derecha disminuye. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, la actividad de la bomba, ese flujo de entrada al sistema generado por la bomba, podríamos decir que arrastra la sangre desde la aurícula derecha, resultando en una reducción de los niveles de presión a ese nivel. Lo descrito previamente va a quedar más claro si en lugar de analizar el gráfico tal cual, se obtiene a partir de los experimentos descritos, consideramos la curva de función vascular como habitualmente se representa.
En tal sentido, generalmente la curva de función vascular se muestra en forma invertida, considerando la presión auricular derecha en el eje de las X, en el eje de las abscisas. Y en cambio, el retorno venoso, que como dijimos, el retorno venoso o gasto cardíaco, en el eje de las ordenadas. Esta representación de la curva de función vascular de esta manera nos permite el análisis conjunto de la curva de función ventricular y vascular, como veremos más adelante. Ya, si ustedes recuerdan lo que hemos hablado, acá nos da la pista, el gráfico de alguna manera de presión auricular derecha, ¿sí?, asociada con la precarga, y gasto cardíaco, nos está hablando de la función cardíaca y poniendo de manifiesto el fenómeno de Frank-Starling que ustedes ya evidenciaron. Pero por ahora seguimos analizando solamente la curva de función vascular, teniendo en cuenta su representación habitual, que como vimos es invertida a cómo se obtiene, pero que tiene, por un lado, esa ventaja de que nos permite interpretar, ¿sí?, en forma conjunta lo que ocurre a nivel cardíaco y a nivel vascular. Pero por otro lado, a mi entender, también esta representación nos facilita la comprensión, la interpretación de cómo es esa función vascular. Habíamos analizado que como determinante del retorno venoso estaba la diferencia o el gradiente de presión desde la periferia hacia el centro, considerando el centro la presión en la aurícula derecha. El gráfico nos muestra, ¿sí?, que a medida que la presión en la aurícula derecha, desde este nivel de 7 que correspondía, como habíamos analizado, a la presión media de llenado sistémico, desde ese valor, a medida que se hace menos positiva, el gradiente de presión para el retorno venoso desde la periferia aumenta. De esa manera, a medida que la presión auricular derecha disminuye, aumenta el retorno venoso. Sin embargo, cabe señalar que esto ocurre o esto es válido, como muestra la gráfica, dentro de ciertos niveles de valores de reducción de la presión auricular derecha. En tal sentido, como se observa aquí, ¿sí?, a medida que la presión auricular derecha se vuelve cada vez más negativa, se produce colapso de las venas, limitando el aumento del retorno. Y acá se evidencia que existe una meseta, ¿sí?, que representa o que pone en evidencia que mayores reducciones en la presión auricular derecha no suponen un aumento del retorno venoso. En forma esquemática podemos caracterizar la curva de función vascular teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales de la misma. La existencia de una meseta, que dijimos, que representa o traduce que para niveles de presión auricular derecha muy bajos, en valores negativos, no observo mayores aumentos del retorno venoso. Por otro lado, a este nivel encontramos que para un nivel, hay niveles de presión auricular derecha que se corresponden con los niveles de presión media de llenado sistémico, en los que el flujo es cero. Esos valores, el nivel de presión auricular derecha correspondiente al nivel de presión media de llenado sistémico, como vimos, va a depender de las características del sistema vascular y del volumen sanguíneo que hay a nivel del sistema. Por otro lado, habíamos visto que existía una relación que podríamos definir como inversa. O sea, a medida que se reduce la presión auricular derecha, aumenta el gasto cardíaco o retorno venoso, como analizamos antes de alcanzar la meseta.
Esta pendiente, o sea, la pendiente de esta relación entre retorno y presión auricular derecha va a depender de las características del sistema vascular. Esa pendiente depende de la resistencia que el sistema ofrezca al flujo sanguíneo. Creo que esto nuevamente nos trae, ¿sí? O sea, nos trae a colación o nos hace recordar lo que habíamos analizado, que en todo momento un flujo va a depender de la existencia de gradientes y de la resistencia que se le imponga al mismo. Prosiguiendo con el análisis de la curva de función vascular, debemos considerar algunos factores que pueden modificar esa curva. En primera instancia, ¿sí?, podemos analizar los efectos que pueden tener los cambios en el volumen sanguíneo a nivel de esa curva de función vascular. En segunda instancia, nos centraremos en análisis de los cambios que pueden tener la activación muscular lisa, en particular, los cambios que pueden haber a nivel del tono del músculo liso vascular arteriolar. Analizando la siguiente, gráfica que representa intervenciones que pueden modificar el volumen vascular, representándose esta curva en azul a la condición de normalidad, la curva naranja, lo que ocurre en la función vascular cuando hay un cambio en el volumen con un aumento del volumen sanguíneo, mientras que la verde representaría lo que ocurriría en caso de que el volumen sanguíneo disminuzca, en casos en los que el volumen sanguíneo disminuye. Bueno, lo primero que ya habíamos analizado es que la curva de función vascular depende, ¿sí?, del volumen vascular, por lo que un aumento en el volumen sanguíneo, como puede ocurrir en una transfusión, por ejemplo, determina un desplazamiento de la curva hacia la derecha, ¿sí?, y un aumento de la presión media de llenado sistémico. Les dijimos hoy que ese punto depende del contenido, depende de la cantidad, depende del volumen de sangre que hay en el organismo. Por tanto, un aumento del volumen va a producir un aumento de la presión media de llenado sistémico. Por el contrario, si a partir de esta situación de control ocurre una pérdida de volumen, como puede observarse a nivel de una hemorragia, la curva de función vascular se desplaza ahora hacia la izquierda. Cabe señalar que estos desplazamientos ocurren sin que haya modificaciones de la pendiente. Habíamos analizado que esa pendiente dependía de la resistencia que le ofrecía el sistema. Por tanto, cuando ocurren modificaciones de volumen, lo que observo es desplazamiento de la curva hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo que haya un aumento de volumen o una reducción del mismo, pero la pendiente de la relación retorno venoso, presión auricular derecha, no se modifica. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros analizamos en este desplazamiento, quiere decir, si para una misma presión auricular derecha, ¿sí?, en la que estaríamos en este caso, vamos a poner, como pusimos en el ejemplo, en 2 y aproximadamente en reposo correspondiente a un retorno a un gasto cardíaco de 5 litros minutos, para ese mismo nivel de presión auricular derecha, si ocurre un aumento, ¿sí?, en el volumen sanguíneo, como dijimos, ante una transfusión, por ejemplo, para esa misma presión auricular, el retorno venoso, el gasto cardíaco aumenta. Lo contrario ocurre si desde el nivel de 5 litros minutos con una presión, 5 litros minutos, perdón, y con una correspondiente a una presión auricular de 2, lo que observamos es una reducción, una pérdida de volumen, lo que hay es que para ese mismo nivel de presión auricular, para ese mismo gradiente, ¿sí?, lo que el gasto cardíaco y por tanto el retorno venoso se reduce.
Cabe señalar que teniendo en cuenta la importancia que fuimos viendo del sistema venoso en cuanto a contenedor o a reservorio de volumen sanguíneo, los cambios que ocurren puramente a nivel del tono venoso se reflejan básicamente o corresponden básicamente a cambios en volumen. Es decir, un aumento del tono venoso se determinaría modificaciones en la función vascular similares a los que se observan ante un aumento del volumen sanguíneo observado cuando ocurre una transfusión. Este aspecto es importante porque, como vamos a ver más adelante, existen innumerables situaciones, más allá de estos extremos de transfusión o hemorragia, innumerables situaciones cotidianas y momento a momento en los que hay modificaciones de lo que es el retorno y lo que es el contenido del reservorio que deben ir ajustándose para asegurar el gasto cardíaco a la situación. Vamos a analizar esto mejor cuando veamos lo que supone para el sistema un cambio de postura que pueda comprometer inicialmente el retorno venoso al desplazar gran parte del volumen cuando pasamos a estar parados hacia los miembros inferiores. Analicemos ahora lo que ocurre cuando los cambios ocurren a nivel del tono del músculo liso arteriolar. A diferencia de lo que ocurría a nivel de las venas, en las que se encontraba gran parte del volumen sanguíneo, a nivel de las arterias, poco es el volumen a nivel arteriolar es poco el volumen que se encuentra, de manera que las modificaciones que ocurren a nivel del tono del músculo liso arteriolar no se traducen en forma significativa en cambios a nivel del volumen sanguíneo que, digamos, se encuentra efectivamente dentro de la circulación. Por el contrario, los cambios en el tono del músculo liso arteriolar, al no modificar el volumen ni la complacencia vascular, no desplazan la curva. Sin embargo, sí modifican la pendiente de la misma porque modifican la resistencia vascular, asociando una modificación en el gradiente de presión entre aurículas, entre aurícula derecha y venas. ¿Cómo lo observamos aquí? Nuevamente, en la curva azul se representa la condición normal sobre la que se imponen las maniobras. A partir de lo que decíamos de la condición de reposo, en la que habíamos identificado que la presión en la aurícula derecha era de aproximadamente 2 milímetros de mercurio y que el retorno venoso o gasto cardíaco correspondiente era de 5 litros minutos, vasodilatamos el sistema arteriolar. Esa vasodilatación arteriolar supone una caída de las resistencias y supone un aumento del gradiente de presión desde las aurículas, desde la periferia hacia la aurícula. De tal manera que si no hay una modificación de la presión auricular derecha, la curva de función vascular estará trabajando en forma tal que para ese mismo nivel de presión auricular derecha, el nivel o el valor correspondiente al gasto cardíaco o retorno venoso aumenta. Por el contrario, si a partir de la condición de control o normal, representada, como habíamos dicho, en esta curva azul, imponemos una vasoconstricción, un aumento de la resistencia arteriolar, lo que observamos es que, por más que no haya modificación en la presión auricular derecha, el gasto cardíaco o el retorno venoso se van a ver reducidos. ¿Por qué? Porque hubo un aumento de la resistencia
vascular impuesta al flujo de retorno venoso. En suma, como ponemos ahí, cambios en el volumen vascular desplazan la curva de respuesta vascular, mientras que los cambios en el tono del músculo liso vascular modifican su pendiente. Recordemos además, fundamentado en lo que habíamos analizado de la importancia del sistema venoso como reservorio, que cuando el impacto de la modificación del tono del músculo liso vascular se observa fundamentalmente a nivel del sistema venoso, las modificaciones son similares, las modificaciones en la curva de función vascular son similares a aquellas que se esperan ante cambios en volúmenes. Como ya mencioné, al igual que podemos construir una curva de función vascular, podemos construir la curva de función cardíaca o ventricular, más propiamente dicha. En definitiva, ¿sí?, que es la que se muestra aquí. Esta es la curva que veníamos viendo de función vascular, en la que teníamos los niveles de presión auricular derecha y el retorno venoso. De igual manera podemos construir la curva, como les decía, de función ventricular, graficando los niveles de presión auricular derecha, los niveles de presión auricular derecha y los niveles de presión auricular y el gasto cardíaco. Esta curva, en definitiva, no es otra, ¿sí?, que expresión de lo que ustedes ya analizaron como la ley de Frank-Starling. A medida que aumenta la presión a nivel auricular, que se relaciona con la presión, ya saben, de llenado ventricular, aumenta el gasto cardíaco, en realidad aumenta el volumen sistólico y a lo largo lo que se pone en evidencia como un aumento del gasto cardíaco. Es decir, nuevamente, a mayores niveles de presión auricular, a medida que aumenta la presión auricular, aumenta, por un fenómeno de aumento de la precarga, aumenta el gasto cardíaco. Entonces, mientras la curva de función vascular que habíamos estado analizando representa la relación entre el retorno venoso y la presión auricular, la curva de función ventricular representa la relación entre el gasto cardíaco y la presión auricular. Al igual que vimos para la curva de función vascular, la relación entre los cambios en gasto cardíaco y los cambios y los valores de presión auricular, ¿sí?, tienen algunas particularidades. Es decir, si bien a medida que aumenta la presión auricular, aumenta el gasto, esto ocurre hasta determinados niveles de presión, más allá de los cuales los aumentos de presión auricular no se traducen en aumentos correspondientes del gasto cardíaco. El siguiente gráfico lo que muestra es simplemente la reunión de ambas curvas de función en una única figura, en un único gráfico. Nuevamente, presión auricular derecha y ahora, ya sea retorno venoso o gasto cardíaco. Recuerdan que les había dicho que si bien la curva de función vascular consideraba como variable independiente la presión auricular y el retorno venoso como variable dependiente, habitualmente se graficaban en forma invertida de manera de poder analizarlas en forma conjunta las gráficas de función ventricular y función vascular, que es lo que tenemos en este gráfico que les estoy mostrando. ¿Qué nos permite visualizar? ¿Sí? Existe a nivel de las curvas un punto de intersección, que es el punto único en el que se cruzan las curvas y que supone
el momento, o sea, supone que el gasto cardíaco y el volumen de retorno venoso, o el retorno venoso, son iguales. Este es el punto operativo, el punto de equilibrio operativo, el punto de estado estable. Normalmente el sistema funciona en torno a este punto, ¿sí? En el que, como es un sistema, dijimos, cerrado, solo son posibles desviaciones pequeñas y transitorias, ¿sí? Las variables son dependientes e interrelacionadas en este circuito que está cerrado. Por tanto, un desajuste o un desplazamiento de este punto de equilibrio, ya sea porque transitoriamente hay un aumento en el gasto o un aumento en el retorno venoso, van a desencadenar unas respuestas compensatorias y modificaciones que vuelven, ¿sí?, el sistema al punto de equilibrio operativo. Veamos en este gráfico lo que recién acabamos de analizar. Supongamos, por ejemplo, que la presión auricular derecha aumenta, ¿sí?, en forma súbita, pasando del nivel de 2 a 4 milímetros de mercurio. Ese aumento en la presión auricular derecha, si nos fijamos en la curva de función ventricular, va a resultar en un aumento concomitante del gasto cardíaco. Pasamos de acá, ¿sí?, de esta que era, digamos, el punto de equilibrio, a este lugar, ¿sí? Esto es lo que veníamos diciendo por Frank Starling. Aumento de la presión auricular va a determinar un aumento del gasto cardíaco. Simultáneamente o concomitantemente, al haber un aumento de la presión auricular, se produce una caída del retorno venoso, ya que existe una disminución del gradiente, ¿sí?, impulsor, el gradiente que facilita o que promueve el retorno venoso. Aumento de presión, caída del retorno venoso y aumento del gasto cardíaco. Sin embargo, ese aumento inicial, ¿sí?, esa respuesta inicial de aumento del gasto cardíaco, va a resultar, ¿sí?, en dos efectos. Por un lado, va a disminuir la presión auricular, porque disminuye el volumen de sangre, ¿sí?, al haber mayor eyección, y por otro lado, ¿sí?, esta misma mayor eyección va a resultar en un aumento de la presión periférica, por un aumento del volumen de sangre que es traslocado o que es bombeado hacia la periferia, ¿sí? De esa manera, a partir de este punto inicial, posteriormente nos desplazamos en las curvas hasta el punto que podríamos acá estar señalado como esta segunda posición, punto C y punto C en la curva de función vascular y cardíaca respectivamente. Sucesivamente se progresa de manera tal que el gasto cardíaco va disminuyendo, ¿sí?, y el retorno venoso va aumentando hasta alcanzar el punto operativo, ¿sí?, el punto de intersección de ambas curvas, porque, en definitiva, cada uno de los sistemas vascular y cardíaco va a modificar o a influir en el otro, ¿sí?, de manera tal que van a lograr, ¿sí?, volver a la posición de equilibrio, a la posición de estado estable. Estas modificaciones transitorias y súbitas ocurren en forma continua, ese desplazamiento del punto operativo se observa durante cambios asociados a la respiración, durante cambios posturales, y lo que hay es continuamente un ajuste, ¿sí?, de la información recibida y un ajuste de las distintas variables, llevando al sistema a ese punto de trabajo que es el que permite el acoplamiento ideal entre lo que es el sistema vascular y el sistema, y el sistema cardíaco, el ventrículo. ¿Bien?
Acá abajo, ¿sí?, lo que nos demuestra es que en realidad la única forma que yo tengo de lograr modificaciones mantenidas en el tiempo, en esa relación entre el corazón y la vasculatura, es modificando las curvas. Por ejemplo, si nosotros mantenemos la curva de función cardíaca sin cambios, podemos modificar, ¿sí?, ese punto de intersección, por ejemplo, a partir de modificaciones de la curva vascular. En el caso, por ejemplo, de que exista una transfusión, lo que hacemos es, hay una modificación del volumen y por tanto, como dijimos, hay un desplazamiento de la curva de función vascular hacia la derecha. Entonces, lo que decíamos acá, ese punto de trabajo, ¿sí?, ese punto de intersección, ahora va a estar situado a un nivel distinto. De igual manera, si mantenemos sin cambio lo que es la función vascular, pero modificamos la función ventricular, por ejemplo, a partir de esta situación control, mediante la administración de un fármaco inotrópico que aumenta, ¿sí?, inotrópico positivo, que aumenta el inotropismo cardíaco, en realidad lo que hacemos es desplazar esta curva, ¿sí?, la curva de función ventricular, como vemos acá, para cualquier nivel de presión auricular, ¿sí?, cualquier condiciones de llenado, de precarga, el gasto cardíaco es mayor, ¿sí? Esa fue la modificación observada a nivel de la curva de función ventricular, que resulta esa modificación en una modificación del punto de intersección, ¿sí?, de la curva, que pasa de esta situación de punto A, que habíamos estado analizando hasta el momento, de 5 litros minuto y una condición de carga de la presión auricular derecha de 2, al siguiente punto, que es el punto B, en el que el volumen eyectado y por tanto el volumen de retorno se ve aumentado